compartir su vida, o la persona que ella quiere, la persona de quien se enamoró, ¿no? Y después, además, tenemos todo lo que es los mitos y demás en torno a la violencia, lo que socialmente hemos ido construyendo a lo largo de la historia en relación a la violencia. Por ejemplo, un mito es un estereotipo, una creencia errónea que se expresa de manera absoluta y poco flexible como ser. La violencia contra las mujeres se da en las familias pobres. Esto ha sido histórico. Hoy en día, una de las cosas que cuando empezaron a surgir toda esta situación de evidencias que demostraban que las situaciones de violencia eran mucho más de las que se hablaba, ¿no? Era algo común que la gente pensara, eso se da solo en las familias pobres. Con el paso del tiempo, en realidad empezaron a salir a luz denuncias en la clase alta, la clase media, en la clase baja, lo cual demostró que en realidad lo que no se hacía era hablar, pero no era que no sucedía. Los hombres son enfermos, por eso cometen el acto de violencia. Otras veces se expresan como juicios breves que no explican, pero contundentes en el mensaje. Algo habrá hecho. Se explica o se justifica, está cansado, tiene problemas económicos. O sea, el algo habrá hecho tiene que ver con la justificación del acto de violencia, ¿no? Y que en realidad quien lo provocó fue la mujer. El otro día me contaba mi pareja que había tenido un grupo de amigos que estaban reunidos, había salido a luz una situación de una niña que había sido abusada, ¿no? Y que una de las cosas que a él le sorprendía y que le había llevado a tener una discusión bastante colorada con este grupo de amigos es que una de las mujeres que estaba ahí en ese grupo dijo: sí, se lo buscó, mirá cómo salen a la calle, ¿no? ¿Cómo nos cuesta a la sociedad desprendernos de que en realidad la víctima es víctima? Mientras no se demuestre lo contrario, y que además tenemos que ser solidarios con esa víctima, ¿no? Tenemos que atender, tenemos que escuchar y tenemos que creerle. Es muy raro, pero puede suceder que capaz que después de un proceso de investigación y demás se demuestre que no, pero nosotros tenemos que actuar como sí. Tenemos que preocuparnos de la víctima, no solo del victimario. Pensar que el victimario actuó porque esa otra persona le provocó o le justificó. Y después esta historia que se ve mucho en los matrimonios es: él me rezonga, él me recta, él llega a casa y empieza a gritar, o porque no le conté el mate y llegó cansado, por esta historia, ¿no? Ayudarle a la persona que viene al espacio, que se acerca a consultar o con quien estamos realizando una intervención, a entender que nada justifica un acto de violencia. Puede llegar muy cansado, pero también ella está cansada de las tareas del hogar, por ejemplo. O capaz que ese día se levantó mal y no hizo nada, pero eso no da derecho a que la pareja venga a su casa y rezongue porque su pareja no hizo todo lo que supuestamente debería de hacer adentro de la casa, por ejemplo, ¿no? O sea, romper con estas creencias. Ahora, otras preguntitas que vamos a responder así como rápidamente. La primera: ¿qué diferencias vivencian o encuentran cuando se hablan de este tema con una persona dentro de su círculo más íntimo, o de amigos, o de compañeros de trabajo y demás, a cuando es alguien de fuera del círculo, con quien están hablando? ¿Hay diferencias a la hora de hablar del tema? ¿Hay diferencias a la hora de escuchar lo que la otra persona expresa cuando hablan de estos temas? Si es alguien cercano a ustedes. Y cuando es diferente ¿cómo? Como si se reconoce que las situaciones de violencia se dan, que las situaciones de violencia generalmente es porque hay una persona que ejerce un poder sobre otra, por ejemplo, o como que no, como que esas situaciones no existen, no se dan, como que en realidad es raro. ¿Es más fácil o es más difícil hablar de estos temas? ¿Por qué? Yo creo que con este tipo de temas, como con otros, hay doble discurso, ¿no? El doble discurso, bien. Doble discurso. Y si adentro de la casa o con los familiares se expresa realmente lo que uno piensa.
por lo cual generalmente hay luchas, luchas. En la intimidad, o sea, en el círculo más cercano En el se círculo más expresa. cercano sí, se piensa, se dice lo que uno piensa, por lo cual ahí hay luchas grandes e importantes sobre las temáticas. Cuando uno sale afuera, bueno, uno respeta como que juega más a eso de respetar lo que el otro dice. Y ahí estaría el doble discurso. Claro. En casa asumo lo que realmente pienso, esperar adecuo ese pensamiento Sí, eso, al lugar donde me estoy moviendo. Hoy hablábamos del tema este del feminismo, del machismo, de esta problemática, ¿no? O sea, bueno, que en realidad, más allá que la persona salga a las marchas y sea feminista y sea pro, vive en lo interior quizás una realidad completamente opuesta o distinta a la que vive afuera. ¿Y esto? Yo pienso distinto. A ver. Yo pienso distinto, que dentro del círculo familiar, o sea, una mujer a una hermana o a una tía o a una cuñada capaz que no le habla tanto porque lo conoce, porque aquel puede saber que yo estoy hablando, y capaz que una persona desconocida se puede explayar más, se puede, al saber de que es una confidencia, de que está, yo lo pienso, que se da más. Bien. Siempre por el temor del agresor. Mirá si se entera aquel que yo estoy hablando de eso. Cuando los dos conocen al agresor, por ejemplo, los dos que están hablando. También, sí. El temor de que llegue al agresor, que yo estoy contando algo que en realidad me está pasando, aunque no diga que está pasando. Claro. El discurso de tengo una amiga o tengo una conocida que le pasa tal cosa cuando es con alguien muy cercano, ¿no? No, yo un caso que vi, que no reconoce, por ejemplo, que el hermano ejerce violencia sobre otras mujeres porque es el hermano. Entonces, La justificación. La justificación, porque cree que lo conoce en realidad, sí, como hermano, pero no reconoce la violencia que ejerce, el machismo que tiene. Entonces, como que... Bueno, y está el fenómeno además de la doble fachada, ¿no? Que generalmente los hombres que ejercen violencia de género contra las mujeres, o su mujer, concretamente, su pareja, bueno, generalmente no es violento en su círculo laboral, ni con sus amigos, ni con sus hermanos, ni con su familia. Sí. Y lo otro es la concepción de muchos hombres de que violencia es el golpe y generalmente está afuera. También. Me ha pasado a un grupo de amigos, son excelentes, y cuando empezamos a hablar de violencia, dicen, no, porque es horrible, que son unos pocos tipos. Entonces ahí yo les digo, perdón, te conozco de hace 1000 años, conozco a tu señora, no es sorda. ¿Alguna vez le gritaste? Bueno, en discusión, no es sorda, no podías hablar, y nunca tiraste nada de la mesa o empujaste algo, y eso es violencia. Claro. O sea, o alguien que dice, porque yo compro, yo pago, yo voy a decir, pero pará, no es tu dinero, lo generás, pero es de la familia. Y ahí empiezan a razonar y a darse cuenta que hay otro tipo de violencia. Exactamente, esto que hablábamos hoy al principio de los tipos de violencia que reconoce la ley, que la compañera decía, bueno, la nueva ley incluye 18 más, también están dentro de esos grandes tipos otras pequeñas cosas que en realidad también son violencia, ¿no? Otras pequeñas formas de comportarnos y de actuar que también hacen a la cuestión de que otra persona pueda estar sufriendo una situación de violencia. Muy bien, ¿algo más? Entonces, una de las herramientas que tenemos para abordar este tipo de situaciones, tanto en el círculo más cercano como en el círculo más alejado, en personas con las que hablamos en la cotidiana, que hablamos en nuestro hogar o en nuestro grupo de amigos, como en personas que se acercan para poder recibir ayuda, recibir apoyo o solicitando ayuda o apoyo, es la información en forma de diálogo, que tiene que ver con cómo podemos dar otro punto de vista o cómo podemos brindar información desde otro lugar. Es lo que se llama, o lo denominamos, o se lo bautizamos a Liria como el PIP, que tiene que ver con cómo podemos, a través del pedir permiso, del preguntar, del informar y del volver a preguntar, ir brindando información, ir aclarando dudas e ir evaluando
en qué punto esa persona nos está entendiendo y está asimilando lo que le estamos diciendo. Pero recuerden que el método de la entrevista motivacional es un método que nos permite y que lo utilizamos en base a la vivencia y a la realidad de la persona con quien estamos trabajando. No es en base a nuestros conocimientos, es en base a lo que la persona sabe de sí mismo. Entonces, ahí la importancia de que la información en forma de diálogo nos permite ir evaluando si esta persona está asimilando lo que le decimos, si desea que nosotros le sigamos o no informando, y si además encuentra la forma de cómo aplicar lo que le decimos a su realidad, porque si no, ¿de qué sirve lo que estamos haciendo, no? Si realmente estamos o no interviniendo de forma tal que esa persona puede ver y encontrar la forma de asimilarlo a su vida y a su realidad. Entonces, la información en forma de diálogo comprende 4 pasos. Primero, pedir permiso para informar o dar otro punto de vista. La persona nos cuenta cuál es la realidad que está vivenciando, nos cuenta la situación que está viviendo de acuerdo a lo que puede poner en palabras. Otra parte nosotros la vamos viendo de acuerdo a su gestualidad, de acuerdo a sus expresiones, de acuerdo a esas marcas físicas que puede o no tener y que pueden o no ser visibles. O sea, nosotros vamos obteniendo información de un cúmulo o de un todo. Entonces, pedimos permiso, en base a eso que la persona nos dijo, pedimos permiso para informarle o para darle otro punto de vista, ¿no? Entonces le decimos que podemos ayudarla de otras maneras o de varias maneras y que si está de acuerdo, si ella nos permite, le podemos contar cuáles son esas formas de las cuales nosotros le podemos ayudar, ¿no? Capaz que hay un menú de opciones, que hay varias cosas que le podemos decir, pero necesitamos que ella acepte y que desee escuchar lo que le tenemos que decir. Ese es el primer paso. El segundo paso tiene que ver con preguntar y empezar a explorar de lo que has oído o leído sobre estas temáticas, ¿no? El segundo paso tiene que ver con conocer. Ella nos contó su realidad, nosotros le informamos, le pedimos permiso y le informamos qué es lo que nosotros podíamos hacer en base a su realidad o a lo que nos había contado hasta el momento. Pero también necesitamos saber qué es lo que esa persona conoce. Porque de qué le voy a hablar yo de que violencia doméstica es esto, que violencia de género es lo otro, y que podés hacer esto, y que podés ir acá o allá, si no tenemos ni idea si ella alguna vez escuchó, si alguna vez leyó, si conoce determinados servicios, si conoce que puede ir a otros lugares, si conoce que puede hacer una denuncia, que hay comisarías que atienden específicas para atender este tipo, que hay servicios en diferentes lugares para atender este tipo de situaciones. Si no sabemos cuál es su realidad. Entonces, el segundo paso es explorar qué es lo que la persona sabe al respecto. El tercero tiene que ver ya con entrar a dar información más profunda, ¿no? Dar información de acuerdo con lo que la persona ya sabe. El entrevistador completa con la información que la persona desconoce o introduce información nueva para no entrar a ser repetitivos y no decirle a la persona lo que ya sabe. Entonces, conocemos la situación que está viviendo, exploramos y escuchamos de esa persona lo que ha leído, lo que ya conoce de servicios, de información, y como tercer paso, le contamos lo que detectamos que la persona desconoce, tanto en definiciones o en explicarle qué tipo de situación está viviendo, qué tipo de violencia está viviendo, como en qué tipo de servicios o qué tipo de procesos puede iniciar, puede hacer o cómo puede salir desde ese lugar. Pero lo hacemos porque escuchamos lo que ella ya sabía y escuchamos lo que ella estaba viviendo. Y por último, el cuarto paso tiene que ver con preguntar. Este preguntar es el que ayuda a la persona a relacionar la información que recibió con su propia realidad, consigo misma. Y es lo que le va a permitir a la persona que saque sus conclusiones en cómo puede proceder luego de relacionar la información consigo misma. Y podemos decir, por ejemplo, ¿qué podría significar esto para ti en tu vida personal? ¿Qué sientes o qué piensas sobre eso? ¿Cómo podrías aplicarlo a tu vida? O sea, de acuerdo con la persona que están hablando y lo que les dijo y lo que le contaron es la pregunta que ustedes también
van a ir utilizando y es cómo van a proceder. Ya, esto es como una guía, pero ustedes después, cada uno y cada cual, de acuerdo a su impronta y a la intervención que hacen, va adecuando estos 4 pasos para ir llevándolos y que les ayude a que la intervención sea efectiva. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, todos entendieron, nadie